muy bien. Hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Seguimos hablando de las biomoléculas orgánicas. Hemos empezado con los glúcidos, luego hemos visto los lípidos, ahora vamos a hablar de las proteínas. ¿Y cuál es la estrategia para aprenderse las biomoléculas orgánicas? Tres cosas. Primero, saber las características. Segundo, saber las funciones. Y tercero, saber la clasificación. Ahí está, es una estrategia Level Master. Así que empezamos con las características. Las proteínas son compuestos cuaternarios. ¿Y qué significa cuaternario? Que tienen 4 elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero también pueden tener, en algunos casos, esa S. ¿Qué símbolo de qué elemento es la S? A ver, ¿se acuerdan? Muy bien, correcto, azufre. Recuerda, estos son los elementos principales, por eso se le llaman cuaternarios. Pero también puede tener, ¿qué cosa? Azufre. Esta es la fija unidad estructural. ¿Cuál es la unidad estructural? Los aminoácidos. Esa es la unidad estructural. Y el enlace se llama peptídico. Asocia P, Hoy son termolábiles. ¿Y qué cosa significa termolábil? Significa que son sensibles a la temperatura. Si se exponen a una temperatura elevada, van a afectarse su estructura, su función. Eso significa termolábil. No dializan. ¿Recuerdas la clase? Cuando hablamos de diálisis. Diálisis es una separación a través de una membrana semipermeable. Cuando mencionamos que no dializan, se refiere a que las proteínas son macromoléculas, son grandes y no atraviesan esa membrana semipermeable. A eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son las fijas acá? Dos. Unidad estructural, que son los aminoácidos, y el enlace que se llama peptídico. Estas son las fijas de esta parte. Recuerda las características de los lípidos que hemos visto. Recuerda las características de los glúcidos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la unidad estructural y el enlace, ¿no? Entonces, con esto aprendió las características. Antes, me olvidaba. Las proteínas, jóvenes, son las biomoléculas orgánicas más abundantes en el cuerpo. Una de ellas, de momento, ¿no? Una de ellas, la de mayor distribución en tu cuerpo, se llama colágeno. Las proteínas son recontra importantes para tu proceso de regeneración. O sea, durante el día hay cansancio, hay desgaste. Si tú quieres estar activo, ¿qué necesitas? Consumir proteínas. Muchos creen que el término proteína solo se asocia con la carne. Proteína, carne. No. Hay alimentos que te brindan mayor cantidad de proteínas que la carne. Por ejemplo, la quinoa, kiwicha, y uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de proteínas, jóvenes, son las algas. Así que consume algas. A ver, ¿quién ha consumido, cochayuyo? ¿Yaita? ¿Quién? Muy bien, ahí está. Si tú no sabes qué es eso, pregúntale a tu papá. O pregúntale a tu abuelo. Es mucho mejor. Los abuelitos, tus abuelitas sí han comido. Tu papá a lo mejor no ha comido. Yo he consumido cochayuyo y aita gracias a mi padre, ¿no? Mi padre me enseñó. Hijo, mijito, bueno, a ver, un sabor medio raro, papá, pero es bueno. Cochayuyo y aita. ¿No? Muy bueno. Ya sabes. Entonces, la alimentación, jóvenes, va a ayudar a que tú tengas más energía, a que estés más despierto, más smart, ¿no? Para aprender, no solo biología, cualquier curso de lo que estás llevando. Necesitas alimentarte bien, así que ya sabes, proteínas. Proteínas viene de un término que se llama proteíos, el principal, el primero. Consume proteínas, ¿no? La carne es importante, sí, pero no es indispensable. Puedes reemplazarlo con otras fuentes de alimento.
Pasamos con los aminoácidos, ¿no? Hemos mencionado que los aminoácidos son las unidades estructurales, es lo que hemos dicho, ¿no? Aminoácido se abrevia AA, aminoácido. Son moléculas orgánicas pequeñas con un grupo amino. El grupo amino es el NH2, grupo amino. Recuerda química, allí has llevado grupos funcionales. Ahí está el grupo amino, el grupo carboxilo, el grupo oxidrilo, ¿no? El grupo alcohol, en fin. ¿No? Grupo amino NH2, grupo carboxilo COOH. Al tener el grupo amino, se va a comportar como base o álcali. Al tener el grupo carboxilo, se va a comportar como ácido. Y a esa propiedad, a esa característica de poder comportarse como ácido y como base a la vez se le llama anfótero. ¿Ya? Eso es fija, ¿ya? Es una punta fija. Repasa, anota, resalta. Entonces, ¿qué significa anfótero? Que puede reaccionar como ácido y como base a la vez. ¿Ya? Tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene el grupo amino y tiene el grupo carboxilo. ¿Cómo son los aminoácidos? Los aminoácidos son sólidos, son blancos, son solubles, tienen sabor dulce, sabor amargo, sabor agrio, desvían la luz polarizada, excepto ¿quién no desvía la luz polarizada? ¿Quién no tiene esa actividad? La glicina. Este es el aminoácido más simple que existe. La glicina, de los que hay, ¿no? La glicina. Tiene otro nombre, también se le llama glicocola. Glicina o glicocola. Absorbe la luz UV, significa ultravioleta, y tiene un alto punto de fusión. ¿Ya? Tiene alto punto de fusión. Entonces, acá, ¿cuál es la fija, profe? Esta, ¿cuál es la fija? Anfótero. ¿Cómo es el grupo amino, profe? Observa NH2, el nitrógeno con dos hidrógenos. Nitrógeno con dos hidrógenos. Así es como se representa. ¿Y cómo se representa el grupo carboxilo? Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Acá un enlace doble. Observa. A este se llama el carbono alfa. ¿Ves este símbolo? Alfa. Carbono alfa se llama. Luego tiene una H, es un hidrógeno, y tiene una R. A la R se llama cadena lateral. Esta cadena lateral le va a dar una característica particular, exclusiva a cada uno de los aminoácidos. En algunos casos se va a clasificar como aminoácido aromático. En algunos casos se va a clasificar como aminoácido azufrado. ¿Por qué? Porque tiene azufre. Oh, así que ya saben, R o cadena lateral, ¿no? Para que lo tengas presente. A ver, ¿qué más podemos mencionar? De los aminoácidos que existen en la naturaleza. En la naturaleza existen más o menos unos 300 aminoácidos, ¿no? Más o menos en la naturaleza. Algunos autores dicen 150, algunos dicen 300, ya vamos por allí, lo que es la cantidad de aminoácidos en la naturaleza. Pero de toda esa cantidad, de esos casi 300 aminoácidos, son solo 20, escucha, 20 aminoácidos que participan en la síntesis de las proteínas. Mira, de esas 300 hemos reducido a 20. Solo 20 aminoácidos participan en la síntesis de proteínas. Vamos a conocerlos. Bueno, vamos a conocer por lo menos los principales, ¿no? Porque de estos 20 aminoácidos esenciales, de los 20 aminoácidos que participan en la síntesis de proteínas, 10 son llamados esenciales. A ver, ¿qué significa esencial? A ver, lo hemos visto en lípidos, en el tema anterior. En lípidos hablamos de ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa esencial? A ver, recuerda tu clase de razonamiento verbal que estás llevando. Un sinónimo de esencial. A ver, por aquí. Importante, muy bien. Otro por aquí. Indispensable, muy bien. Aquí. Vital, ahí está. Todo eso significa esencial. Pero en biología,
Escucha, en biología, además de esos términos, significa que tu cuerpo no lo produce. Eso es lo que significa. Es recontra importante, pero tu cuerpo no lo produce. Y si tu cuerpo no lo produce, tienes que consumirlo. Tienes que consumir estos 10 aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son? Comenzamos. A de arginina, F de fenilalanina, H de histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Ahora, si te das cuenta, si observas, si eres observador, te los he colocado en orden alfabético. Y tú dirás, pero, profe, ¿cuál es la diferencia? Pues hay muchas diferencias. Te voy a hablar de neurociencia. Cuando tú le das un orden a la información que quieres recordar, cuando le das un orden, tu cerebro lo graba con mayor facilidad y durante mayor tiempo. Eso está estudiado. Eso está en los papers sobre neuroscience, sobre neurociencia. Dale orden a la información y eso va a hacer que sea más permanente. ¿Ah? Yo te lo he colocado acá, A, F, en orden, ¿no? Ahora, tú te lo puedes aprender en desorden, pero por supuesto que sí, tu cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Puedes hacer lo que quieras. Pero te estoy dando un tip, ¿no? Sencillo. Arginina, A, F, H, I, L, L, M, T, T, V. Orden, ¿no? Puedes aplicar mnemotecnia si quieres, pero sí o sí tienes que aprendértelos, ¿ya? Apréndete, tienes que aprenderte estos aminoácidos sí o sí. Pero vamos a resaltar algunos. Profe, ¿con cuál empiezo? ¿Ya? Te voy a dar 3, ¿ya? 3, ¿está bien? De los 10, apréndete 3 primero. Y luego aprende más. Comenzamos. ¿Cuál es? Triptófano. Fenilalanina. Estos dos. ¿Qué es lo que tienes que resaltar de estos dos? Que estos dos se clasifican como aromáticos. Quiere decir que le dan aroma, ¿no? al alimento que contenga proteínas. Entonces recuerda, fenilalanina y triptófano son aromáticos. ¿Y cuál más? Uno más, ¿no? La metionina. ¿Y qué es lo que tienes que resaltar de la metionina? Que contiene azufre. Recuerda, la metionina contiene azufre. Entonces ahí, 2, 3, si quieres uno más, ¿no? Para los que quieran crecer, la arginina, ¿ya? Estimula la hormona de crecimiento. Es otro leve. Muy bien, vámonos ahora con las funciones de las proteínas. De acá salen varias preguntas, jóvenes, en los exámenes CEPU y los exámenes de emisión. ¿Ya? Tenlos en cuenta. De acá, mira, hay función estructural, catalítica, hormonal, defensiva, coagulante, visual. Vamos a ver si no se ve muy bien. Ahora te lo voy a explicar. Estructural significa que forma estructuras, ¿no? Por ejemplo, las histonas. Las histonas son proteínas globulares, así como globitos, que forman parte de los cromosomas. Forman a la cromatina, y la cromatina, cuando se condensa, forma a los cromosomas. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo. No olvides eso, el colágeno forma parte de tu hueso, forma parte de tu piel. La queratina, vamos a resaltar, la queratina forma tu pelo, tu cabello, la queratina forma las uñas y también los cuernos. ¿No? Catalítica, esto se relaciona con las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores. ¿Y qué significa que es un biocatalizador? O sea, biocatalizador significa catalizador biológico. Pero, ¿y eso para qué sirve, profesor? Sirve para acelerar reacciones. ¿Ya? Acelera reacciones. Hormonal, por ejemplo, la insulina. Algunos recordarán la insulina. ¿Qué enfermedad se presenta cuando la insulina es poca o nula en tu cuerpo? ¿Se acuerdan? La diabetes. La diabetes se presenta cuando tu cuerpo produce poquísima insulina. Mira, es una proteína. Recuerda, proteína, aminoácidos, los 10 aminoácidos esenciales, no los consumen. En fin. Recuerda, la insulina es muy, pero muy importante para el metabolismo de los
glucitos. ¿No? Cuando uno se excede en dulces, tu páncreas produce más insulina. Eso agota tu páncreas. Y si constantemente consumes mucho dulce, ¿no? Por cierto, vamos a presentar una, ¿no? El glucagón, la hormona de crecimiento. Defensiva, vamos a mencionar aquí a las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Acá tenemos AC, significa anticuerpos. ¿Qué es lo que significa AC? Anticuerpos. Coagulante, la protrombina y el fibrinógeno. Protrombina y fibrinógeno. Entonces, coagulante porque permite la coagulación. Visual, para tus ojitos, la rodopsina y la iodopsina. Entonces, de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, profe, ¿con cuál empiezo? ¿Ya? ¿Cuál es la fija, profe? Ya, 2. ¿No? Con 2. ¿No? Estructural, donde tienes al colágeno y la queratina, son clásicos. ¿No? Y hormonal, con la insulina. ¿Por qué te pido que priorices esas? Porque esas se han preguntado varias veces en exámenes. Por eso hay que priorizar. Y luego ya repasa el resto. Más funciones. Transporte, reserva tóxica y contráctil. Transporte, como la hemoglobina, como la hemocianina, como los citocromos, como la lipoproteína, la cerebroplasmina. Reserva, como la ovoalbúmina, la gliadina, la lactoalbúmina, la caseína, la ferritina, la ceína. Tóxica, toxina, que causan el botulismo, esto es una enfermedad bravísima, ¿ya? Te muere. La difteria, el cólera, el tétano, ¿no? Son toxinas que son proteínas. Contráctiles, la miosina y la actina, ¿no? Cuando hablamos de miosina y actina, hablamos de contráctil para tus músculos, ¿no? Músculos. A ver, ¿y cuál es la fija? Ojo, tú quieres ser la fija, ¿no? ¿Cuál debes priorizar de todo esto? Todo es importante, ¿no? Pero hay que priorizar. Y la que tienes que priorizar es la función de transporte. Y dentro del transporte, ¿cuál de todas? La hemoglobina. ¿Y por qué, profe? La hemoglobina. Recuerda la clase de bioelementos, ya lo hemos visto en clases anteriores. Los bioelementos, ahí hablamos de los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Y en los oligoelementos hablamos del hierro. ¿Te acuerdas? El hierro forma parte de ¿qué proteína? De la hemoglobina. ¿Y para qué sirve la hemoglobina? Para transportar oxígeno. ¿Y quién necesita bastante oxígeno? Tu cerebro. Por eso es que te preguntan. Por eso es que te preguntan por ello. A ver, y una más. A ver, un clásico. ¿Cómo se llama la enfermedad? Escucha, enfermedad que se presenta cuando tu nivel de hemoglobina es bajo. A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Correcto, la anemia. ¿Y cómo se manifiesta la anemia? Pues van a estar con palidez, pálido, con cansancio, con desgano, desmotivado. No somos nada. ¿Por qué? Porque llega poco oxígeno al cerebro. Los valores normales de hemoglobina en un hombre, ¿no? Debe ser alrededor de 15, que es un valor óptimo, adecuado, correcto. En una mujer el valor de hemoglobina debe ser promedio 14. Una mujer tiene menos hemoglobina que un hombre. ¿No? Pero ¿qué pasa si tienes menos? Si tienes 11, si tienes 10, ¿ya? 10 ya jalaste. ¿No? Vas a estar con anemia. Y la anemia se manifiesta con ese cansancio. ¿Quieres estudiar? ¿Voy a estudiar esto? No, pero me da sueño, no jala. ¿Por qué? Porque te está faltando hemoglobina, porque te está faltando que consumas hierro. A ver, ¿qué alimentos contienen hierro? Lo vimos en la clase, a ver, lo que estuvieron, a ver, ¿se acuerdan? Lentejitas, ahí está. Entonces, lunes de lentejitas, consume lentejas.
consumo de espinaca. Entonces, todo eso es importante para que... Bueno, joven, no solo quiero que respondas bien un examen. Eso es importante, sí, pero más importante que eso es que lo apliques a tu vida. ¿Ya? Es lo que quiero lograr. Quiero que entiendas que esta información puedes aplicarlo a tu vida, a tu día a día. Debes compartirlo con papi y con mami. Tu alimentación depende de tus padres, en la mayoría de casos. Si papá no sabe la importancia de la hemoglobina, la importancia de consumir alimentos que contengan hierro, va a haber problemas en la familia, problemas de salud. A lo mejor quieres estudiar y te da sueño. Profe, no puedo estudiar. ¿Por qué? Me da sueño. Ah, puedes estar con principio de anemia. Según el MINSA, el Ministerio de Salud, alrededor del 50% de los estudiantes en el Perú, porque están en el high school, o están en el cole en general, sufren de anemia, 50%. Niños que se duermen en la clase, no, profe, ¿por qué? Les falta oxígeno. Imagínate. Hablemos ahora de los niveles estructurales de las proteínas. Las proteínas tienen 4 niveles estructurales: primario, secundario, terciario y cuaternario. 4 niveles. El primario, que es el primero, este origina a este origina a este y este origina a este. El primario es lineal. Presenta el enlace peptídico. Este enlace es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, es un enlace covalente. La estructura primaria es lineal, origina a la estructura secundaria. La estructura secundaria tiene 2 variantes, o sea, puede ser de 2 maneras: alfa hélice o puede ser beta plegada. Alfa hélice como una hélice, ¿no? Beta plegada es como, a ver, en el colegio seguro jugaste a hacer tu abanico, ¿no? Agarraste la hoja, la doblaste, hiciste tu abanico. Ya, ese abanico, esa forma, se denomina beta plegada, o se llama hoja beta también en algunos libros. Esta estructura secundaria tiene como enlace el puente de hidrógeno. O sea, este origina a este. Esta secundaria origina la terciaria. La terciaria tiene 2 variantes, o sea, puede ser de 2 formas. Puede ser globular o puede ser fibrosa. Pero depende de esto. Esto origina esto. ¿Y qué enlace presenta? El disulfuro. El enlace disulfuro. Es el principal. Recuerda que es el centro, o sea, hay muchos más enlaces. Pero este es el principal, el disulfuro. Y la estructura terciaria origina a la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria que tenemos varias cadenas y tenemos enlaces pH. Profe, ¿qué es eso? pH. Puente de hidrógeno. Y F, fuerzas de Van der Waals. Todo eso lo has visto en química. Si no lo has visto, pregúntale a tu profe. Profe, ¿cuáles son los principales enlaces que tienen las biomoléculas? Ahí te va a hablar, puente de hidrógeno, ¿no? Los enlaces covalentes y los enlaces no covalentes. Estos son enlaces no covalentes, ¿no? El puente de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals son enlaces no covalentes, son enlaces débiles. Un enlace fuerte es un enlace peptídico, eso es un enlace covalente. Pero recuerda lo que has visto en química. Muy bien, y terminamos nuestra clase de proteínas mencionando la clasificación. Esto es súper importante, recuerda la estrategia. 3 cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Primero, características. Segundo, funciones. Y tercero, la clasificación. En la clasificación tenemos 2 grupos. Observa, holoproteínas, heteroproteínas. A estas se le llaman proteínas simples y a estas se le llaman proteínas conjugadas. ¿Por qué se le llama proteína simple? Porque solo está formada por aminoácidos, por eso es más simples. ¿Y por qué se llama conjugada? ¿Ya? Porque estas proteínas, además de tener aminoácidos, tienen un componente que no es aminoácido y se le llama grupo prostético. Grupo prostético. Las proteínas que son simples, las que solo están formadas por aminoácidos, se clasifican en globulares o en filamentosas por la forma.
globular, redondito, filamentoso o fibroso, porque son alargados. Las globulares pueden ser protaminas, prolaminas, histonas, gluteninas, albúminas, globulinas y las enzimas. Y las filamentosas, el colágeno, la queratina, la alfa-queratina, la elastina, la fibrina, la miosina. Ahora, profe, ¿cuál priorizo? ¿Cuál? De las globulares te voy a recomendar, a ver, dos, ¿ya? Las fijas, las histonas, que forman la cromatina y luego forman el cromosoma, y las albúminas. ¿Y por qué las albúminas? Porque las vuelves a ver en el tejido sanguíneo, en la sangre. Las proteínas más abundantes en la sangre son las albúminas. Y aquí te voy a recomendar dos. Las fijas. De todo esto aprende de colágeno y queratina. El colágeno porque es la más abundante de las proteínas y la queratina porque forma el cabello, forma las uñas. Y terminamos con las heteroproteínas, estas proteínas que tienen un grupo prostético. Ese grupo prostético es distinto a la proteína, es distinto al aminoácido. Observa, ¿qué dice acá? Acá dice gluco. ¿Y qué significa? Que es un glúcido que está unido a la proteína. Acá ¿qué dice? Cromo. Pero no es el cromo del elemento, es un cromógeno, es un pigmento. En algunos libros vas a encontrar hemoproteína, por el grupo hemo, que es lo mismo. Metaloproteína, ¿qué tienes acá? Es un metal. Lipoproteína, ¿qué tienes acá? Un lípido. Fosfoproteína, ¿qué tienes acá? Fósforo. Nucleoproteína, ¿y qué tienes acá? Un ácido nucleico. A ver, por ejemplo, acá glucoproteínas, ejemplo, los anticuerpos. Los anticuerpos son glucoproteínas. Cromoproteínas, o sea, tienen un cromógeno o el grupo hemo, ¿no? Hemoproteínas, la hemoglobina. Metaloproteínas tienen un metal, ¿no? Por ejemplo, la ceruloplasmina. Lipoproteínas tienen un lípido. Acá más bien hay que utilizar términos en inglés. En español podemos hablar de colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el de alta densidad, en inglés es HDL, ¿no? HDL, ¿no? Hay que hacer spelling, you know. Y el colesterol malo es el de baja densidad, bajo es low, ¿no? Low, L de bajo, en inglés L de L. L, low de density, de densidad, y L de lipoprotein, ¿no? LDL, ¿no? Fosfoproteínas tienen fósforo, por ejemplo, la caseína. Y nucleoproteínas, ¿qué tienen? ¿Qué les dije? Núcleo, ¿con qué se asocia? Con un ácido nucleico. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, puede ser el ADN, puede ser el ARN, unido a la proteína, un ejemplo son los virus. Ahora que están de moda, los virus. Omicron. ¿Ya? ¿Y cómo es eso, profe? Lo que pasa es que un virus está formado por un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y está recubierto por proteína. Y eso se le llama cápside. ¿Ya? La proteína, la envoltura proteica, se llama cápside. Entonces, esa unión de ácido nucleico con la proteína, hablamos de una nucleoproteína. Entonces, esto es importante. A ver, recordemos, veamos, nuestro feedback. Características, ¿cuáles son las dos fijas? Unidad estructural y enlace. ¿Cuál es la unidad estructural de las proteínas? Los aminoácidos. ¿Y cuál es el enlace? Peptídico. P de proteína, P de peptídico. ¿Qué más? Funciones. ¿Ya? Funciones. Les comenté tres. A ver, recuerden cuáles son esas tres, las fijas. ¿Ah? Primero, estructural, donde está el colágeno, está la queratina. Luego le dije, ¿cuál le dije? ¿Recuerdan? Hormonal, ¿no? Hormonal, donde está la insulina, que evita la diabetes, ¿no? Son las fijas, ¿no? Todo es importante, claro que sí, pero estamos priorizando. Y luego, de aquí, la de transporte. Destacamos a la hemoglobina, ¿tá? En la función. Luego vienen los niveles. En los niveles mencionamos los primario, secundario, terciario y cuaternario. Y terminamos con la clasificación, las
proteínas simples y las proteínas conjugadas. De las globulares, a ver, ¿cuál te pedí que priorices? ¿Cuál? Acuérdate. Las histonas y las albúminas. Y de las filamentosas, ¿cuál te pedí que recuerdes? Colágeno y queratina. Y de las heteroproteínas, acá, ¿cuál puedo recordar? Por ejemplo, en la fija. Te recomendaría las glucoproteínas, porque están los anticuerpos, y te recomendaría las fosfoproteínas. Por ejemplo, la caseína, ¿no?, que se encuentra en la leche, la vitamina que está en el huevo. ¿No? Y sobre todo, quiero que tengas presente que las proteínas son muy, pero muy importantes para tu alimentación. ¿No? Es súper indispensable, imprescindible que consumas proteínas. Ojalá puedas conversar con papi, con mami después de la clase y les preguntes, como te dije, con alimentos como las algas. Pregúntale por la yaita, pregúntale por el cochayuyo, si puede preparar alguna vez un alimento, algún plato con esos alimentos. Es importante. Consume maca, consume kiwicha, consume quinoa, consume cañigua. Te repito, no solo es carne cuando uno habla de proteínas. Recuerda, estudiar cansa, estudiar da sueño, pero también te lo cumple. Momento feeling. ¿No? Muy bien, entonces esto es lo que corresponde entonces a nuestra sesión del tema de las proteínas. Espero que estés repasando, espero que estés muy bien, espero que sobre todo compartas esta información siempre en casa. Compártela, ¿no? Orienta a papi y a mami. No sabemos todo, los papás no sabemos todo, jóvenes. Ustedes están capacitando, estás aprendiendo, por lo tanto es muy importante que puedas compartir. ¿No? Recuerda eso. Muy bien, nos encontramos en la próxima clase.